Desde que saltó a la fama, la vida amorosa de Barbra Streisand ha sido tan fascinante como su voz. Salió con los hombres más importantes de Hollywood, se vio envuelta en líos amorosos y mantuvo al mundo en vilo con sus romances fugaces. Pero de entre todos los hombres que pasaron por su vida, unos pocos destacaron aquellos que más tarde describiría como inolvidables. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres y qué los hizo tan imposibles de olvidar para una mujer como Streisand? Profundicemos en la historia. Elliot Gould. Si hay una relación que Barbra Streisand nunca ha logrado borrar de su corazón, es su matrimonio con Elliot Gould. Su historia comenzó en 1961, mucho antes de que ella fuera un nombre conocido. Fue cuando dos jóvenes y ambiciosos actores se cruzaron en las audiciones para el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. Gould ya había sido elegido como protagonista masculino, mientras que Streisand, todavía novato y comprensiblemente nervioso, era solo otro aspirante en la sala. Según Gould, después de la audición, Barbara estaba tan nerviosa que anotó su número y se lo dio a casi todo el mundo. Pero de entre todos los presentes fue Gould quien se acordó y la llamó. Esa llamada cambiaría la vida de ambos. Barbara no solo consiguió el papel, sino que también conoció al hombre que se convertiría en su primer marido. Se casaron en 1963, tuvieron un hijo, y durante un tiempo parecieron encarnar la imagen del amor juvenil en una época dorada. Pero como suele ocurrir con muchos romances de Hollywood, la realidad distaba mucho de ser perfecta. En 1969 se separaron y apenas 2 años después se finalizó su divorcio. ¿Qué fue lo que realmente salió mal? Durante décadas, las columnas de chismes especularon al respecto, mientras que Streisand, siempre reservada, guardó silencio. Gould, sin embargo, se mostró más abierto, dejando entrever las fisuras de su relación. En apariencia, su noviazgo comenzó como muchos otros dos jóvenes enamorados, cautivados por la atracción y las posibilidades. Años después, Gould admitió que quedó prendado desde el primer momento, describiendo a Barbara como bellísima, y reconociendo que se enamoró perdidamente a pesar de su timidez e inexperiencia con las mujeres. Ella se convirtió no solo en su compañera de reparto, sino en su primer amor verdadero. Se mudaron juntos rápidamente, y en 2 años se casaron. Pero lo que comenzó con entusiasmo, pronto se tornó inestable. Gould describió una vez su matrimonio como una experiencia fantástica, llena de dulzura, mucho chocolate, pero también de un dolor intenso comparándolo con un baño de lava. La propia Strand reflexionó sobre lo difícil que debió haber sido para él, confesando que cuando dos personas están profundamente ensimismadas, el matrimonio se convierte en un peligroso acto de equilibrio. Y para ellos, el desequilibrio no hizo más que acentuarse a medida que la carrera de Barbara despegaba. 1963 no fue solo el año en que Streisand contrajo matrimonio, sino también el año en que lanzó su álbum Revelación, el álbum de Barbra Streisand, con el que ganó 2 premios Grammy. En 1964 protagonizó Funny Girl en Broadway, interpretando a Fanny Brice, un papel que definiría su carrera y la llevaría a la portada de la revista Time. Aún con poco más de 20 años, era imparable. En 1968 dio el salto a Hollywood, protagonizando la versión cinematográfica de Funny Girl y alzándose con un premio Oscar. A partir de ahí, llegó Hello Dolly y una serie de papeles que la consolidaron como una de las mujeres más influyentes del mundo del espectáculo. Mientras tanto, Elliot Gould trabajaba sin descanso tanto en cine como en teatro, pero no podía seguir el ritmo del meteórico ascenso de su esposa. Para la prensa se convirtió en el señor Streisand una etiqueta que, según admitió, detestaba. Declaró al Independent que era difícil estar casado con alguien tan entregado al éxito, sobre todo cuando se sentía a la sombra de ella. Gould confesó que su relación se resintió porque no crecieron juntos. En sus propias palabras, Barbara acabó por volverse más importante que ellos. A principios de los 70, el comportamiento de Gould fuera de las cámaras también acaparaba titulares.
Circulaban rumores sobre drogas y enfrentamientos en los platós. Una producción, A Glimpse of Tiger, incluso se suspendió tras solo 4 días en medio de rumores de peleas y comportamiento errático. Los estudios se mostraron recelosos y lo obligaron a someterse a evaluaciones psiquiátricas antes de permitirle trabajar. Gould luego desestimó los rumores de abuso de drogas, insistiendo en que no tenía un problema con las drogas, sino con la realidad. Aún así, el daño a su reputación ya estaba hecho. Al mismo tiempo, el nombre de Streisand era objeto de escándalos en las columnas de chismes, donde los periodistas la retrataban como una diva que tenía conflictos con directores y compañeros de reparto. Admitió que la situación la afectaba, pues odiaba que su vida personal y su matrimonio se convirtieran en blanco de tergiversaciones. Explicó que la vulnerabilidad no era algo que pudiera ignorar. Si era vulnerable en su arte, también lo era ante titulares crueles. Tras bambalinas, los rumores de infidelidades echaban más leña al fuego. Se dice que Streisand compartió momentos breves pero intensos con sus compañeros de reparto The Funny Girl Sidney Chaplin y posteriormente Omar Sharif. Estos supuestos romances no duraron, pero fueron suficientes para generar especulaciones sobre su devoción por Gould. Al mismo tiempo, Gould lidiaba con su propia identidad. Admitió que no podía seguir interpretando el papel del señor Streisand y que necesitaba encontrarse a sí mismo fuera de los límites de su matrimonio. Mirando hacia atrás, explicó que se casaron demasiado jóvenes y demasiado rápido, e hicieron lo mejor que pudieron con la poca experiencia de vida que tenían. Para 1969, las grietas se habían convertido en fracturas. Se separaron, y para 1971 el matrimonio había terminado oficialmente. Aunque el matrimonio terminó la historia de Streisand y Gould, no quedó ahí. La carrera de Gould resurgió con el reconocimiento de la crítica en Bob and Carol y Ted and Alice, que le valió una nominación al Oscar seguida de papeles destacados en MASH, de Robert Altman, y The Long Goodbye. Continuó construyendo una larga y sólida carrera que abarcó décadas desde California Split hasta la franquicia Ocean's 11. Streisand, por supuesto, alcanzó la categoría de leyenda con premios giras con entradas agotadas y una carrera que marcó a generaciones. Salió con hombres de alto perfil como Warren Beatty Christopherson e incluso la estrella del tenis Andre Agassi, antes de encontrar el amor verdadero con el actor James Brolin, con quien se casó en 1998. Gould, de hecho. Se casó 3 veces con la actriz Jennifer Bogart, antes de establecer con ella una singular relación de amistad y familia. A pesar de los altibajos, Barbara y Elliot nunca se distanciaron del todo. Criaron juntos a su hijo Jason con cariño, y con el tiempo, el resentimiento dio paso al respeto. Streisand admitió en una ocasión que cuando amas a alguien, esa persona se convierte en parte de ti para siempre. Gould pareció estar de acuerdo, declarando al periodista independiente que siempre la amaría y que ella seguía siendo una parte importante de su vida. Aún hoy la describe como parte de su pequeña familia. Agradece que su esposo James Brolin lo trate con amabilidad. Quizás no tuvieron un final de cuento de hadas, pero a su manera forjaron algo igualmente excepcional, un vínculo tras la separación, basado en el respeto mutuo, una historia compartida y una conexión inquebrantable. En retrospectiva, su matrimonio fue a la vez emocionante y destructivo, lleno de pasión, ambición y el caos propio de 2 jóvenes estrellas que intentan abrirse camino en la fama. No estaba destinado a durar para siempre, pero dejó una huella imborrable. Cuando Streisand recuerda a los hombres que marcaron su vida, no sorprende que Elliot Gould figure en la lista. No fue solo su primer marido, fue su primer gran amor, el hombre que la conoció antes que nadie. Y en Hollywood, donde la mayoría de las relaciones se desvanecen como viejos carteles de películas, ese tipo de amor es verdaderamente inolvidable. John Peters. En lo que respecta a la vida amorosa de Barbara Streisand, la historia nunca ha sido sencilla ni ordenada. Ha sido dramática, complicada e inolvidable, igual que ella misma.
Y si Elliot Gould fue su primer gran amor, Jon Peters fue el comodín que puso su mundo patas arriba. A primera vista parecían una pareja improbable. Ella ya era una superestrella con Grammys, Oscars y el mundo a sus pies. Él era un peluquero con el encanto de un estafador y sueños más grandes de los que sus tijeras jamás podrían cortar. Pero el destino, o quizás un buen corte de pelo, los unió. Y lo que siguió fue casi una década de pasión, caos y creatividad que ardieron con demasiada intensidad para durar. La forma en que se conocieron fue casi demasiado cinematográfica para creerla. Peters se había jactado ante la gente que trabajaba con Streisand de que quería cortarle el pelo. Tampoco lo dijo a la ligera. Insistió en que iría a cualquier parte a cualquier hora gratis. Stryand bromeó después diciendo que solo necesitaba decir gratis para llamar su atención. Casi al mismo tiempo, Streisand buscaba un peinado específico para su película Por el amor de Dios de 1974. En una fiesta vio a una mujer con el look exacto que quería y le preguntó dónde lo había conseguido. La respuesta, Jon Peters. Tras una llamada, el trato estaba cerrado salvo que Strand llegó tarde con 1 hora de retraso. Peters, irascible e impaciente, estaba a punto de marcharse furioso cuando ella finalmente llegó. Y entonces todo cambió. No solo le impactó su presencia. En sus propias palabras, quedó completamente cautivado por su físico. Para él, su encuentro no fue casualidad, fue algo cósmico. Y en ese instante comenzó su historia. No se trataba solo de un romance pasajero. Se convirtieron en socios en todo el sentido de la palabra. Peters pasó de ser estilista a productor de cine. Y Streisand no era solo su musa, era su igual. Juntos construyeron hogares, proyectos y sueños que la mayoría ridiculizaba hasta que ella los hizo realidad. Su colaboración más famosa fue la nueva versión de Ha nacido una estrella, de 1976. Barbara fue la protagonista, Peters la productora, y juntos crearon un fenómeno cultural. Peters explicó en una ocasión que cuando uno ama a alguien como Barbara, la creatividad surge de forma natural. No era solo amor, era sinergia. Se inspiraban mutuamente, se impulsaban y a veces casi se destruyeron en el proceso. Pero Peters nunca dejó de recordarle al mundo lo que primero le llamó la atención. Habló abiertamente, incluso con franqueza, sobre su atracción por ella. Y sí, su obsesión con su lindo y redondo trasero incluso llegó a figurar en el guión de la película. Cuando el personaje de Kris Kristofferson comentó sobre el trasero de Streisand en la película, no fue solo una frase. Peter inmortalizó su fascinación en la historia de Hollywood. A pesar del glamour que los rodeaba, su vida privada tenía su dosis de sencillez doméstica casi sorprendente. Una de las mayores estrellas del mundo y un peluquero luchador convertido en productor se instalaron en una modesta casa de campo. Barbara Walters, quien los entrevistó a mediados de los 70, destacó lo pequeña y sencilla que era su casa, y durante un tiempo funcionó. Walters les preguntó una vez si creían que durarían 40 años. Peters respondió con seguridad que sí, porque nadie más los querría. Streisand, por su parte, los describió como iguales, dos personalidades fuertes que chocaban y conectaban a partes iguales. Aún así, su dinámica era explosiva. Discutían, se interrumpían constantemente en las entrevistas, y la propia Walters no pudo evitar comentar que no parecía que fueran a lograrlo. No se equivocaba. Su relación nunca fue estática. No vivían en una sola casa. Construyeron 5 viviendas en su rancho. Cada una reflejaba su carácter obstinado. En lugar de compartir una visión, a menudo construían por separado porque no se ponían de acuerdo. Fue una relación apasionada, competitiva y agotadora. Y entonces llegó Yentl. Stryand estaba decidido a hacer la película, pero Peters no creía en ella hasta que ella literalmente montó una actuación en casa, vestida con el vestuario completo para convencerlo. Desde esa noche, él apoyó su visión. Pero también fue el principio del fin de su relación amorosa.
Strahan se entregó por completo a Yentl, dejando de lado los sentimientos de Peter. A principios de los años 80, llevaban casi 8 años juntos, pero ambos sabían que las cosas habían cambiado. Streisand admitió más tarde que se habían vuelto demasiado dependientes el uno del otro, y la dependencia engendra resentimiento. Confesó que su pasión por Yentl había eclipsado su relación. No es que dejaran de quererse, sino que no podían seguir así. Su ruptura no fue tan amarga como cabría esperar. Peter dijo que estaban mejor como amigos y Streisand estuvo de acuerdo. Sin la presión del romance, recuperaron el respeto mutuo. Reconocieron el poder del otro y finalmente comprendieron que no podían controlarse. Incluso décadas después, Peters nunca dejó de hablar de lo que ella significó para él. La describió como la persona más cautivadora y creativa que jamás había conocido. Admitió que ella le había enseñado sobre las mujeres reales, sobre la igualdad y sobre el poder. Para un hombre que inicialmente pensaba que los hombres debían salirse con la suya el 90% de las veces, Strahan transformó su visión del mundo, a veces hasta el extremo opuesto. Para 2017, Peters aún la consideraba el probable amor de su vida. Le debía, según él, la vida que había logrado construir. Y aunque no llegaron a celebrar juntos esos 40 años de matrimonio, hicieron algo casi igual de excepcional, mantuvieron un vínculo de amistad, una historia compartida y respeto mutuo mucho después de que la pasión se apagara. Don Johnson. Si John Peters era el estafador que se convirtió en su socio, Don Johnson era el galán de Hollywood que cautivó a Barbra Streisand con un romance vertiginoso digno de una portada de revista. Era delgado, bronceado e increíblemente encantador, con esa famosa sonrisa que ya lo había convertido en la estrella de Miami Vice. Y cuando sus caminos se cruzaron en Aspen durante la Navidad, saltaron chispas que ni siquiera Streisand pudo ignorar. En sus memorias, "Mi nombre es Bárbara", admitió que siempre se había sentido atraída por los hombres guapos, comparándolos con las obras de arte que le gustaba coleccionar. Johnson encajaba a la perfección con esa descripción. Él dio el primer paso, entabló una conversación y a ella le gustó su seguridad de inmediato. Lo que siguió fue una relación que ella describió más tarde como divertida pura. Diversión, una escapada muy necesaria de las presiones de la fama. Su noviazgo inicial tuvo un aire juguetón. Fueron a Atlantic City a ver pelear a Mike Tyson. Aunque el boxeo era lo último que Strahan habría elegido para una cita, se dejó llevar por el mundo de Johnson lleno de cosas de chicos. Fútbol americano, helicópteros, carreras de lanchas. No siempre lo entendía, pero disfrutaba del viaje, porque con Don la vida se sentía más ligera. Durante un tiempo, él la hizo feliz de una manera sencilla y sin complicaciones. Pero como muchos romances fugaces, el brillo comenzó a desvanecerse. La grieta se hizo evidente cuando Johnson se perdió la fiesta de cumpleaños de Strand mientras filmaba en Calgary. En lugar de esperar, voló para verlo, pero la visita solo confirmó sus temores. Johnson parecía distante, distraído contestando llamadas en el coche y sin prestarle la atención que ella anhelaba. Incluso cuando intentó ponerle una maqueta de su dueto, Till I Loved You, él la ignoró. Esa canción sería el punto de inflexión. Streisand creía que era una colaboración maravillosa, pero Johnson lo veía de otra manera. Cantar junto a ella, la voz más célebre del mundo, lo hacía sentir expuesto e inseguro. En lugar de hablarlo, se volvió frío, desconfiado y enojado. Streisand, por su parte, sintió que se distanciaba. La gota que colmó el vaso fue una llamada telefónica. Un día, cuando Streisand llamó a Johnson, contestó su exesposa, Melanie Griffith. Para entonces Griffith estaba en rehabilitación y Johnson, que había superado sus propias adicciones, intentaba apoyarla. A Streisand no le importaba que él estuviera ahí para su ex. Lo que no podía perdonar era la falta de honestidad. No le había contado la verdad sobre el estado de su relación. Para Barbara, un hombre incapaz de ser sincero con ella no tenía cabida en su vida.
Así de simple. El romance que había sido pura diversión se disolvió sin dejar rastro de amargura, solo claridad. Stryan se marchó sabiendo que no estaba destinado a durar. Sin embargo, ella no se arrepintió porque por un breve instante Johnson trajo alegría y ligereza a su vida. Incluso ahora, décadas después, aún queda un rastro de esa conexión. Cuando se encuentran en fiestas, Johnson siempre la abraza y le susurra, «Te amo». Streisand nunca se lo dice de vuelta, pero el hecho de que aún lo sienta, después de tantos años, lo dice todo. Luego llegó Pierre Trudeau. Pierre Trudeau. Su primer encuentro no fue un simple romance de Hollywood. Trudeau y Streisand se conocieron en enero de 1969 en una elegante gala en Londres. No era una noche cualquiera. Era el estreno británico de Funny Girl, y ambos se encontraron sentados en la mesa de la princesa Margarita. Trudeau, el recién nombrado primer ministro de Canadá, ya era el centro de atención. La prensa inglesa estaba fascinada con él. No se parecía en nada a la imagen rígida y predecible del político a la que estaban acostumbrados. Tan solo unos días antes se había deslizado por una barandilla pulida en Marlborough House, mientras una multitud de cámaras destellaban como relámpagos. Streisand, aún afectada por su matrimonio congelado con Elliot Gould, ya se había fijado en Trudeau desde la distancia. Había visto fotos del apuesto primer ministro soltero en la revista Life y le había comentado en broma a su mejor amiga Sis Corman que era justo el tipo de hombre que le gustaría conocer. Y ahora, el destino le había brindado la oportunidad. En Claridge's Trudeau era todo lo que había imaginado y más. La invitó a bailar, pero ella se negó con timidez diciendo que no le gustaba hacerlo en público. En cambio, ella le sugirió que bailara con Corman. Los tabloides se dieron un festín a la mañana siguiente publicando fotos de Trudeau con su supuesta nueva conquista. En realidad, Corman era una mujer casada, madre de 4 hijos y confidente de Streisand desde hacía mucho tiempo. De vuelta en Nueva York, el diseñador Arnold Scassi recordó el momento en que Trudeau llamó por primera vez a Streisand. Estaba descansando en bata con el pelo envuelto en una toalla cuando su criada anunció que el primer ministro de Canadá estaba al teléfono. Riendo, Barbara preguntó, «¿Y cómo conseguiste mi número?» Para Scotty era una ingenuidad adorable. Al fin y al cabo, era el líder de un país. Cuando colgó, Sturson levantó las manos al aire y bromeó. «Llámame, señora primera ministra». Era una broma, pero la atracción era muy real. A simple vista parecían una pareja improbable, la peculiar chica judía de Brooklyn y el refinado hijo de una familia adinerada de Montreal, educado por los jesuitas. Sin embargo, ambos habían alcanzado cotas vertiginosas en la década de 1960, y sus vidas se desarrollaban como meteoros paralelos destinados a colisionar. En 1969, Trudeau cabalgaba una ola de auténtica Trudeau-manía. Los canadienses jamás habían visto nada igual. Era atractivo, carismático, y se comportaba como una estrella de rock política. Marshall McLuhan lo describió una vez como la figura ideal para la televisión, un medio que lo transformó de profesor a galán. De la noche a la mañana, el ascenso de Streisand había sido igual de explosivo. Desde sus triunfos en Broadway y su papel de chica divertida hasta sus premios Grammy y sus especiales de televisión que dominaron los Emmy, pasó de ser un patito feo a uno de los rostros más reconocibles del mundo del espectáculo. Parecía inevitable que sus caminos se cruzaran. Su relación se fortaleció a través de largas llamadas telefónicas. En octubre de 1969, Trudeau viajó rápidamente a Nueva York para pasar un fin de semana con ella. Cenaron en Casa Brasil, fueron a una discoteca exclusiva y luego desaparecieron en el apartamento de Streisand durante el resto del fin de semana. Cuando un periodista le preguntó a Trudeau cuánto tiempo hacía que conocía a Streisand, sonrió y dijo, «No el suficiente».
Por supuesto, los asesores de Trudeau no podían ignorar el riesgo político que suponía que saliera con una superestrella de Hollywood casada. Pero como dijo un asesor, estamos debatiendo si Pierre debería salir con la estrella más popular del mundo. Dios mío, esto es oro político. Su romance no solo era privado, sino todo un espectáculo. Strand visitó Ottawa y acaparó todas las miradas mientras se sentaba en el Parlamento con un traje estampado con ribetes de Marta Sibelina. Incluso los políticos más hastiados notaron que Trudeau no podía apartar la vista de ella. Cuando ella se levantó para irse, él le indicó que esperara 5 minutos más, como un adolescente enamorado. Los periodistas la seguían con expectación y ella confesó que el viaje había sido impresionante. Incluso le dijo a una amiga que estar con Trudeau la hacía sentir como Jackie Kennedy, pero había fisuras. Trudeau se tomaba en serio la familia e incluso barajó la idea del matrimonio. Barbara admitió que fantaseaba con ser la primera dama de Canadá. Se imaginaba aprendiendo francés, filmando solo en Canadá y dedicándose de lleno a causas políticas. Sin embargo, la realidad la frenó. El catolicismo de Trudeau, su implacable carrera en Hollywood y su hijo pequeño se interponían en su sueño. Sabía que jamás podría pedirle que renunciara a su cargo, y así con afecto se separaron. Trudeau finalmente se casó con Margaret Sinclair, cuya juventud y espontaneidad cautivaron a los canadienses, aunque su matrimonio más tarde se desmoronaría. Sterrison tuvo relaciones con Ryan O'Neill y otros, pero su cariño por Pierre nunca se desvaneció del todo. Le envió cartas cariñosas a lo largo de su vida y se puso en contacto con él tras la trágica muerte de su hijo. Cuando Trudeau falleció en el año 2000, ella escribió un homenaje describiéndolo como elegante, reservado y digno. Un hombre que encarnaba esa profunda conexión entre mente y cuerpo. Incluso décadas después, Sterrison no podía evitar hablar de él. En un concierto en Ottawa en 2012, bromeó diciendo que Justin Trudeau le recordaba a un buen chico judío de Brooklyn que simplemente se dedicó al negocio de su padre. El público rió con complicidad. Al fin y al cabo, Barbara estuvo a punto de convertirse en la primera ministra de Canadá. Su romance fue breve pero intenso. Y aunque la vida los llevó por caminos diferentes, Barbara Streisand y Pierre Trudeau siguen siendo uno de esos fascinantes interrogantes de la historia. Una historia de amor que nunca llegó a concretarse del todo, pero que de alguna manera tampoco se desvaneció. Dicen que la edad es solo un número, y en Hollywood esto es especialmente cierto. Los romances con gran diferencia de edad son prácticamente un rito de iniciación, pero normalmente son los hombres quienes persiguen la juventud. Sin embargo, Barbara Streisand nunca siguió las reglas. En los años 90 sorprendió a todos al salir con el ídolo del tenis, Andre Agassi, quien, atención, era 28 años menor que ella. A veces uno siente que es cuestión de suerte o de destino, pero Andre siempre fue uno de esos jugadores que junto a él acaparaban titulares en todas partes y Barbara no rehuía la atención. Estaba presente en sus partidos animándolo, mientras que Agassi la saludaba discretamente desde la cancha. Se burlaron de la indignación mundial por su diferencia de edad, y Agassi lo resumió en una frase inolvidable. Salir con Barbara Streisand es como llevar lava hirviendo. Finalmente, la llama se apagó. Él se casó con Steffi Graf, y Barbara encontró el amor verdadero con James Brolin, un romance que se convertiría en una de las pocas uniones duraderas de Hollywood. La historia de cómo se conocieron es pura casualidad. Streisand reveló en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en 2021 que ella y Brolin tuvieron una cita a ciegas en 1996 durante una cena. Confesó que esa noche se sintió tímida y que bajó a jugar con los niños antes de sentarse a la mesa. El humor de Streisand se mostró en todo su esplendor. Hizo una broma sobre el cabello de Brolin sin esperar que tuviera ninguna consecuencia. Esperaba un tipo con barba castaña y cabello castaño ondulado como un montañés. Y vi a un tipo que se había cortado todo el pelo y no tenía barba. Y pasé junto a él. Le pasé la mano por el pelo y le dije, «Uf, te he despeinado.
Su comentario pudo haber sido atrevido, pero Brolin quedó intrigado. A pesar de su sarcasmo, comenzaron a salir. Y lo que siguió fue un romance que perduraría durante décadas en una industria donde el amor suele ser efímero. Durante este período, Streisand estuvo ocupada con su comedia romántica de 1996. El espejo tiene dos caras, que dirigió y protagonizó. La película la emparejó con Jeff Bridges como el interés amoroso de su personaje, y Streisand prestó su voz para la canción principal Finalmente encontré a alguien. Brolin, siempre un compañero devoto, estuvo a su lado en los Oscar, donde ella estaba nominada a Mejor Canción Original. Caminó con ella por la alfombra roja, mirándola con adoración. Su boda fue legendaria, suntuosa, meticulosamente organizada y privada. Streisand lució un vestido de Donna mientras caminaba hacia el altar del brazo de su hijo Jason, mientras que Josh, el hijo de Brolin, fue su padrino. La lista de invitados estaba repleta de estrellas de Hollywood: John Travolta, Tom Hanks y Rita Wilson, Quincy Jones y muchos otros. Semanas después, continuaron sus apariciones públicas. Desde la inauguración de la Estrella de Brolin en el Paseo de la Fama de Hollywood hasta que Streisand recibió el premio a la trayectoria del AFI en 2001.